y a la bestia. Voy a consumir a las aves de los cielos, y los peces del mar, y las piedras de tropiezo con los impíos, y cortaré al hombre de la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Pecaron los animales? ¿Por qué es que el Señor va a destruir a todos los animales también? Verán, los animales, por causa del pecado, están sufriendo. Y los animales se han degradado y enfermado. Si ustedes consideran la paleontología, se darán cuenta de que los animales eran enormes en el pasado. Todo era mucho más grande de lo que es hoy. Les apuesto que ningún perro recibió nunca un desplazamiento de cadera. No creo que los animales hayan sufrido entonces como sufren ahora. En su misericordia, Dios va a poner fin a toda esta creación. Entonces, ¿qué va a quedar en esta tierra que esté vivo cuando Jesús venga? Nada, excepto algo, pero tocaré eso dentro de un momento. Así que todo va a ser destruido. ¿Suena eso como la historia que se está predicando por el mundo hoy en día? No. Bien, Salmo 110. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Salmo 110, 5, 6. Entonces, ¿qué va a pasar a toda aquella gente que estuvo hablando de manera tan altiva en contra de él? Van a morir. Van a morir. Jeremías 4, 23, 28. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido. ¿Hay armonía entre los profetas, sí o no? Por supuesto. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto. ¿Y cuántas de las ciudades? Todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por eso se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Por lo tanto, aunque aquí todo está muerto, aún no es el fin. Aún hay más por venir. Muchas cosas interesantes van a pasar y tenemos que desenmarañarlas. De manera que ahora este rapto secreto. Mateos 24, 38, 42. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Serán llevados todos como lo vimos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese es el texto que utilizan para justificar el rapto secreto. ¿Dónde dice uno será tomado secretamente y el otro será dejado? ¿Dice eso? No. Todo lo que dice es, uno será tomado y el otro será dejado. En otras palabras, el justo, ¿qué pasará con él? Ángeles lo recogerán y lo llevarán ¿a dónde? A recibir al Señor en el aire. ¿El impío, qué pasa con él? Solo tiene que permanecer aquí y estar muerto, es todo. No hay rapto secreto aquí. ¿Existe alguna falta de armonía entre esto y lo que leemos? No. Los dispensacionalistas afirman que el anticristo se levantará después del rapto secreto, pero la Biblia claramente enseña que este poder va a surgir de la iglesia y no después de la iglesia. Primera de Juan 2, 18, 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo tanto, si el dispensacionalismo enseña que el anticristo vendrá en el futuro, y que vendrá no de entre los cristianos, sino de otra sociedad que va a perseguir a los judíos, eso es lo que afirman, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y en todo caso, el anticristo no viene en el futuro. Él se levantó, como ya lo hemos visto, desde la época romana.
sale de la cuarta bestia, sale de Roma. De manera que el dispensacionalismo no puede estar en lo correcto, no puede estarlo porque no es bíblico. Pero sabe que prácticamente todo el mundo pentecostés y el mundo bautista enseña esto. ¿No es bíblico? No existe un evangelio de la segunda oportunidad. El rapto secreto enseña un evangelio de la segunda oportunidad. Enseña que aquellos que estaban en pecado recibieran otra oportunidad. Y de la manera que está establecido para los hombres de que se mueran una sola vez, y después de eso el juicio. No existe una segunda oportunidad. Hebreos 9:27. Decidimos ahora o nunca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. ¿No hay aquí otra opción múltiple? Y el justo y el impío se revelan al mismo tiempo. Dios es justo. Él retribuirá aflicción con penas a los que lo mortifican a usted y dará alivio a los que sufren y a nosotros también. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se revela desde el cielo en fuego ardiente con sus ángeles poderosos. ¿Hay alguna segunda oportunidad aquí, sí o no? No. Por lo que el rapto secreto es bíblico, sí o no. Decidan del texto, allí está, es muy simple. La Biblia no puede mentir. Dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los secadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:30. ¿Es eso secreto? ¿Es eso secreto? ¿Es eso un rapto secreto con una segunda oportunidad, sí o no? No. Todo sucede cuando el Señor viene. Así que prácticamente casi todo el mundo protestante está enseñando una doctrina jesuita. Alcázar y Rivera, futurismo, preterismo. Las dos doctrinas empezadas por jesuitas, las dos son enseñadas en el mundo protestante, no son bíblicas, son una mentira flagrante para engañar a la gente a no obedecer los preceptos de Dios. El rapto secreto, el pueblo de Dios, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, tienen que pasar por la tribulación. No son arrebatados antes de ella. Pregunta, ¿fueron los israelitas arrebatados cuando las plagas cayeron, sí o no? No. Estaban allí y vieron una diferencia entre ellos y los otros. Y luego fueron llevados. ¿Y qué sucedió a Faraón y a su ejército? Fueron destruidos. Eso es una tipología, es una pequeña representación de una mayor realidad al final de los tiempos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 13 y 14. Ellos tienen que pasar por la tribulación. No están a salvo de la tribulación. El rapto secreto o la teoría del rapto enseñan que los cristianos serán liberados de la tribulación, serán arrebatados. No es bíblico. Usted tiene que estar aquí. Y se dirá en aquel día, aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Ese es Jehová, a quienes hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Dos grupos, uno gimiendo y el otro regocijando. De manera que no hay un rapto secreto. No hay un rapto secreto. Hay una venida gloriosa del Señor y hay una destrucción de los impíos vivos. Y los impíos que hayan muerto permanecen muertos. Que en realidad no es una mala manera de decirlo, ¿correcto? Los muertos que murieron en pecado permanecen muertos. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. ¿Cuáles son las señales de su venida? Bien, las puede leer en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Habrá guerra y angustia de las naciones, terremotos, como en los días de Noé. El Evangelio será predicado en todo el mundo. Ahora habrá tribulación. Se levantarán falsos cristos y habrá señales en el sol y la luna y las estrellas. Hemos visto muchas de ellas en esas conferencias y esos son los asuntos. Esos son los dos asuntos. Mateo 24, 2 a 3, y es Jesús quien habla, y dice, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso era una tipología de lo que iba a pasar a esta tierra. Dios la va a destruir totalmente.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mateo 24. De manera que estaba el templo, esa es una réplica del templo. Cuando fue destruido por Tito,